Mi nombre es Sofía, tengo 27 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de las montañas en España. Mi vida no ha sido fácil. Cada mañana me despierto con miedo, y cada noche lloro en silencio. Quiero escapar de esta vida, pero no sé a dónde ir. Cuando era pequeña, mi mundo era feliz. Mi madre me cantaba por las noches, cocinaba comida caliente y me besaba en la frente antes de dormir. Mi padre trabajaba en una panadería, siempre traía pan dulce a casa y sonreía al verme. Tenía un hermano menor, se llamaba Mateo. Era amable y siempre me seguía a todas partes. Pero cuando cumplí 9 años, todo cambió. Una mañana, mi padre salió de casa y nunca regresó. Lo esperamos durante horas, luego días, y finalmente semanas. Mi madre lloraba cada noche, yo era demasiado pequeña para entender. La gente decía que mi padre se había ido con otra mujer, pero mi madre nunca lo creyó. Se sentaba en la ventana todos los días, esperando. 2 años después, mi madre enfermó. Se volvió muy delgada, su piel se volvió pálida y dejó de sonreír. Ya no tenía fuerzas para cocinar ni limpiar, así que yo empecé a hacerlo. Lavaba la ropa, cocinaba comida simple y cuidaba de Mateo. Tenía solo 11 años, pero me sentía como una madre. Una noche, mi madre me llamó a su cama. Me tomó la mano y dijo: Sofía, eres fuerte. Cuida de tu hermano. Sé valiente. Esa fue la última vez que me habló. A la mañana siguiente, se había ido. Después de que mi madre se fue, todo empeoró. Un tío vino a cuidarnos, era el hermano de mi padre. Se llamaba Ricardo. Al principio, parecía estar bien. Traía comida, pagaba el alquiler y nos decía que fuéramos a la escuela. Pero pronto todo cambió. Ricardo empezó a beber todos los días. Se enojaba rápido y gritaba por cualquier cosa. Si Mateo dejaba caer una cuchara, Ricardo explotaba en gritos. Si yo llegaba un poco tarde de la escuela, lanzaba cosas contra la pared. Una noche, cuando estaba sirviendo la cena, me dio una bofetada. No supe qué hacer. Me quedé congelada, el dolor ardía en mi mejilla, pero no dije nada. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Quise huir, pero no tenía a dónde ir. Solo era una niña. No conocía a nadie fuera de ese pequeño pueblo. No tenía dinero ni amigos. Me quedé por Mateo, él solo tenía 8 años, me necesitaba. Los años pasaron, y aprendí a sobrevivir en silencio. Cocinaba antes de que Ricardo llegara a casa. Mantenía la casa limpia y no hablaba a menos que él me preguntara algo. Aprendí a ser invisible. Pero todo cambió cuando cumplí 16. Un día conocí a un chico llamado Daniel. Trabajaba en una pequeña tienda cerca de mi escuela. Tenía los ojos color miel y una voz suave. Siempre me saludaba cuando pasaba por allí. Un día, me regaló un caramelo y me dijo: «Parece que estás triste, ¿estás bien?». Quise llorar, pero solo asentí con la cabeza. Daniel empezó a esperarme afuera de la escuela. Hablábamos de cosas pequeñas, libros, música, sueños. Me contó que quería viajar, que odiaba el pueblo y quería conocer el mundo. Yo le dije que yo también. Él sonrió y dijo: «Entonces, ven conmigo». Durante meses, Daniel y yo nos encontramos en secreto. Al principio solo hablábamos en la tienda, entre estantes polvorientos y cajas de productos que nadie compraba. Luego, empezamos a caminar por los caminos de tierra que rodeaban el pueblo. A veces nos sentábamos junto al río, donde el sonido del agua ahogaba nuestros susurros. Él me hablaba de Madrid, de sus luces, de los edificios altos, del ruido que nunca cesa. Sus ojos brillaban al contarme cómo quería abrir un pequeño café en el centro, un lugar donde la gente pudiera sentarse a hablar durante horas sin prisas. Yo lo escuchaba, cerrando los ojos, imaginando el aroma del café mezclado con risas y conversaciones. «Podríamos hacerlo juntos», me dijo un día, su voz temblando de emoción. «Salir de aquí, dejar este lugar. Nadie te merece aquí, Sofía». Sus palabras se clavaron en mi pecho. Nadie me lo había dicho antes. Nadie me había hecho sentir que merecía algo más. Pero la realidad me golpeaba cada vez que volvía a casa. Ricardo seguía bebiendo, seguía gritando,
y yo seguía limpiando los platos con las manos temblorosas. Una noche, Ricardo llegó más borracho que nunca. La botella de ron aún colgaba de su mano y su mirada estaba perdida. Tropezó al entrar, derribando una silla y maldiciendo en voz alta. Mateo se escondió detrás de mí, agarrando mi falda con fuerza. ¿Dónde está mi cena?, rugió, lanzando la botella contra la pared. El vidrio estalló en 1000 pedazos, salpicando el suelo con alcohol y fragmentos afilados. Corrí a la cocina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y le serví un plato de guiso frío. Lo arrojó al suelo antes de probarlo, salpicando mis piernas con trozos de carne y papas. Inútil, escupió, tambaleándose hacia el sofá. Esa noche, mientras limpiaba el desastre, lo decidí. No podía seguir así. No más gritos, no más golpes, no más miedo. Tenía que salir de allí, por mí y por Mateo. Al día siguiente, me encontré con Daniel detrás de la tienda, en el lugar donde siempre nos veíamos. Me miró con esos ojos cálidos, esos que siempre parecían ver a través de mi dolor. Me voy contigo, dije sin titubear. Daniel me tomó las manos, sus dedos eran cálidos y firmes. Lo haremos bien. Te lo prometo. Planeamos cada detalle durante semanas. Daniel conseguiría el dinero, hablaría con un amigo en Madrid que nos podría dar un lugar para quedarnos al principio. Yo ahorraría lo poco que podía, escondiendo monedas en un frasco vacío de café bajo el suelo de mi habitación. Cada centavo era un paso más cerca de escapar. Mateo no entendía del todo, pero cuando le expliqué, me miró con esos ojos grandes y oscuros, y me abrazó. Volveré por ti, te lo prometo. Susurré, besándole la frente. La noche en que todo sucedió, el viento soplaba fuerte y las nubes tapaban la luna. Ricardo salió al bar del pueblo, como cada viernes, y yo aproveché el momento. Metí mis pocas pertenencias en una mochila vieja, un par de camisetas, una foto de mamá y un libro que Daniel me había regalado. Dejé una nota para Mateo bajo su almohada: volveré por ti. Sé fuerte. Corrí por las calles vacías, el aire helado quemando mis pulmones. Cuando llegué a la tienda, Daniel ya me esperaba con una pequeña moto. ¿Lista?, me preguntó, su voz entrecortada por los nervios. No respondí. Me subí detrás de él y me aferré a su cintura. Sin mirar atrás, arrancó, y el rugido del motor se mezcló con el viento que arrastraba el polvo del pueblo que dejábamos atrás. Las luces de la carretera se convirtieron en estrellas que parpadeaban en la distancia. El miedo seguía en mi pecho, pero ahora estaba acompañado de algo más: esperanza. La primera vez que vi Madrid fue desde la ventana de un autobús que crujía y vibraba en cada curva. Las luces de la ciudad parecían reflejarse en mis ojos cansados, iluminando un camino que nunca había imaginado real. Daniel estaba a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos, ofreciéndome esa calma que solo él sabía transmitir. ¿Es como lo imaginabas?, me susurró, observando mi expresión. Asentí lentamente, sin poder apartar la vista de los edificios que se alzaban como gigantes sobre nosotros. Nunca había visto algo tan inmenso. Calles repletas de gente, coches que se movían en todas direcciones, carteles luminosos anunciando cosas que no entendía. Era un caos perfecto, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Nos quedamos en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio bullicioso y lleno de vida. El amigo de Daniel, Andrés, nos dejó su sofá por unos días mientras conseguíamos un lugar propio. Andrés era alto y delgado, con un cabello rizado que parecía desafiar la gravedad. Trabajaba en un bar por las noches y por el día dormía como un muerto, dejándonos el espacio para buscar trabajo y movernos por la ciudad. Bienvenidos a la jungla, chicos, dijo el primer día que llegamos, riendo mientras nos pasaba 2 cervezas frías. Daniel encontró trabajo rápidamente en un taller mecánico. Sus manos eran hábiles, y aunque el salario no era mucho, alcanzaba para comprar comida y pagar una parte del alquiler. Yo, en cambio, recorrí las calles buscando cualquier oportunidad, limpiando casas, ayudando en tiendas pequeñas, incluso repartiendo folletos en estaciones de metro. Los días pasaban rápido, pero las noches eran largas. En el pequeño sofá que compartíamos, hablábamos en voz baja para no despertar a Andrés. Daniel me contaba sus planes, cómo quería ahorrar para abrir su café, cómo soñaba con tener un lugar donde la gente entrara solo para sentirse en casa.
Yo escuchaba, sonriendo en la oscuridad, mientras la luz de los coches se filtraba por la ventana y dibujaba sombras en el techo. Aquellas noches, por primera vez en mi vida, me sentía segura. Pero Madrid también tenía su lado oscuro. Lavapiés era un lugar lleno de contrastes, arte callejero en cada esquina, mercados con aromas exóticos y personas de todas partes del mundo, pero también había pobreza, drogas y peligro en cada callejón. Aprendí rápido a caminar con la cabeza alta, sin mostrar miedo, a no mirar a los ojos a quienes te seguían con la mirada demasiado tiempo. Una noche, mientras volvía de limpiar un restaurante, 2 hombres me siguieron por varias calles. Aceleré el paso, girando en esquinas al azar, hasta que finalmente entré a un bar cualquiera, el corazón martilleándome en el pecho. Me quedé allí un rato, respirando hondo, hasta que me atreví a salir. Desde ese día, siempre llevaba un spray de pimienta en el bolsillo. A pesar de todo, no me arrepentía. Cada día era un desafío, pero también una pequeña victoria. No era fácil, pero al menos era libre. Una tarde, mientras servía mesas en un café cerca de Atocha, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número que no conocía. Sofía, soy Mateo. Ricardo está peor. Te necesita. Las letras me ardieron en los ojos. Me quedé inmóvil, el ruido de la cafetería se desvaneció en un murmullo lejano. No supe qué responder, no supe qué hacer. ¿Volver? ¿Después de todo lo que habíamos logrado? Daniel llegó al final de mi turno y notó mi expresión. No hizo falta que preguntara, le mostré el mensaje. Sus ojos se oscurecieron. No puedes volver, me dijo en voz baja, casi en un susurro. Pero en el fondo, los dos sabíamos que no sería tan fácil. Durante días, el mensaje de Mateo ardía en mi mente como una llama que no podía apagar. Daniel me decía que lo dejara pasar, que mi hermano era fuerte, que sobreviviría, pero yo sabía la verdad. Nadie sobrevive a un infierno solo. Una noche, mientras Daniel dormía en el viejo sofá de Andrés, me senté junto a la ventana del pequeño apartamento y observé las luces de Madrid parpadear en la distancia. La ciudad estaba viva, vibrante, pero yo me sentía atrapada. Las palabras de mi hermano me pesaban en el pecho, como si cada letra se hubiera incrustado en mi piel. Finalmente, no pude más. Una madrugada, cuando aún no salía el sol, empaqué una pequeña mochila. Un par de camisetas, algo de dinero que había ahorrado limpiando casas y el libro que Daniel me regaló la primera vez que me habló de escapar. Daniel se despertó al sonido de la cremallera. Sus ojos aún estaban somnolientos, pero en cuanto vio la mochila, entendió. No puedes hacerlo, Sofía. Si vuelves, no vas a salir de ahí otra vez. Sus palabras eran verdad, y dolían por eso. Pero Mateo era mi hermano. Había sido mi responsabilidad desde que mamá cerró los ojos por última vez, y yo le había prometido que volvería. Me acerqué y le tomé la mano. Volveré. No voy a quedarme allí. Mis palabras sonaron más firmes de lo que en realidad sentía. Daniel me besó en la frente, sus manos temblaban un poco. Si no vuelves en una semana, iré por ti. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y amor que solo él sabía expresar. Asentí y salí por la puerta, dejando atrás el pequeño refugio que habíamos construido en Madrid. El autobús partió al amanecer, y el paisaje cambió de edificios altos y luces a campos secos y caminos polvorientos. Mi corazón latía desbocado, y mis manos se aferraban al asiento como si, al soltarlo, fuera a desaparecer. El pueblo no había cambiado. Las mismas casas agrietadas, las mismas ventanas con cortinas viejas, los mismos caminos de tierra que levantaban polvo al pasar. Caminé por la calle principal, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el ladrido lejano de un perro. La casa de Ricardo estaba en la misma esquina, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de mugre. Respiré hondo y avancé, cada paso era un eco de los recuerdos que había intentado dejar atrás. Toqué la puerta, y fue Mateo quien la abrió. Había crecido. Sus ojos eran más oscuros, su rostro más delgado, pero la mirada seguía siendo la misma, vulnerable y fuerte a la vez. Sofía, susurró, como si no creyera que era real. Lo abracé, y su cuerpo se aferró al mío como si temiera que desapareciera. Te prometí que volvería, le dije, acariciándole el cabello.
Mateo me miró con esos ojos grandes y tristes. Él está peor. Se encierra en su habitación y no sale. Solo bebe y grita. La casa está hecha un desastre. Pasé al interior y el olor a humedad y alcohol golpeó mi nariz. Las paredes estaban sucias, y el suelo cubierto de botellas vacías. No había rastros de comida en la cocina, solo platos sucios apilados en el fregadero. ¿Comiste hoy? Le pregunté, y él negó con la cabeza. Abrí mi mochila y le di un bocadillo que había traído. Se lo comió en silencio, mientras yo miraba la puerta del fondo, la habitación de Ricardo. Estaba cerrada, pero podía escuchar el murmullo de una televisión encendida y el sonido de una botella golpeando el suelo. Sofía, no entres, susurró Mateo, pero yo ya había dado el primer paso. Caminé hasta la puerta y golpeé suavemente. ¿Ricardo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El ruido se detuvo, y el silencio se hizo espeso. Podía escuchar mi respiración, el latir de mi corazón, el crujido de la madera bajo mis pies. ¿Quién mierda eres tú para volver? Su voz sonó rasposa, casi irreconocible. Tomé aire y respondí con firmeza, soy la que te va a sacar de aquí. Del otro lado, escuché una carcajada amarga, como el eco de un recuerdo roto. Pero yo ya no era la niña de 11 años que se encogía ante sus gritos. Ahora era distinta. Había sobrevivido. Y no pensaba dejar que él siguiera destruyendo lo poco que quedaba de mi familia. El aire en la casa era denso, casi irrespirable. El olor a alcohol y tabaco impregnaba cada rincón, como un recuerdo marchito que se negaba a desaparecer. Me quedé frente a la puerta de Ricardo, la madera vieja y agrietada parecía un reflejo de él mismo. Mateo me miraba desde el pasillo, sus ojos brillaban con un miedo que conocía demasiado bien. No entres, Sofía. No vale la pena, me susurró, pero sus palabras se desvanecieron en el silencio. No le hice caso. Agarré el pomo de la puerta y lo giré. Estabas inseguro. La puerta se abrió con un crujido prolongado, y el hedor a ron barato y desesperación golpeó mi rostro. Ricardo estaba tirado en un viejo sillón. La televisión encendida proyectaba luces azules en su rostro demacrado. Tenía una botella a medio vaciar en una mano y un cigarrillo apagado en la otra. Sus ojos, hundidos y rojos, me miraron con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué demonios haces aquí? Gruñó, su voz era más grave de lo que recordaba, cargada de resentimiento. Di un paso adelante, ignorando el temblor en mis manos. He venido por Mateo. Nos vamos. Ricardo soltó una carcajada áspera, un sonido que se convirtió en una tos que lo dobló sobre sí mismo. ¿Nos vamos? Repitió, burlándose. Tú no te llevas a nadie. Este es mi maldito techo, y aquí se quedan. Miré a mi alrededor. Las paredes estaban manchadas de humo, las ventanas cerradas con cortinas mugrientas, y el suelo cubierto de botellas y latas aplastadas. El aire estaba viciado, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel espacio. Di un paso más, plantándome firme. Mateo tiene 14 años, merece algo mejor que esto. Ricardo se levantó del sillón, tambaleándose. Era más alto de lo que recordaba, pero su cuerpo estaba encorvado, como si los años de alcohol le hubieran robado la fuerza. Se acercó a mí, el olor a ron era casi insoportable. ¿Y qué vas a hacer? Ah. Me espetó, su aliento quemaba mis mejillas. No tienes ni un euro, no tienes nada. Eres igual que tu madre, soñando con escapar. El eco de sus palabras me golpeó como un puñetazo, pero no retrocedí. Ya no. Tal vez no tenga dinero, pero tengo algo que tú nunca tendrás, coraje. Mis palabras salieron firmes, sin titubear. Ricardo me miró con los ojos entrecerrados, sus puños se cerraron. Sentí que el aire en la habitación se tensaba, como si el espacio se encogiera a nuestro alrededor. Sal de mi casa antes de que, comenzó a decir, pero no terminó. ¿Antes de qué? Lo interrumpí, levantando el mentón. ¿Antes de pegarme? ¿De romper otra botella? Mis palabras eran duras, cada una un golpe. Ya no tengo miedo de ti, Ricardo. El silencio se apoderó de la habitación. Durante un segundo, vi algo en sus ojos, ¿duda?
¿Miedo? No lo sé. Pero se desvaneció en un parpadeo, reemplazado por esa ira constante que lo consumía. Sin más, se dejó caer en el sillón, la botella aún en la mano. Vete al infierno, murmuró, dándole un trago largo al licor. Lo observé por un momento, y sentí algo que no esperaba, lástima. Ricardo estaba derrotado, atrapado en un ciclo del que nunca saldría. Mi madre siempre creyó que cambiaría, que volvería a ser el hombre que una vez fue, pero yo sabía la verdad. Él nunca dejó de estar perdido. Me giré y volví al pasillo. Mateo estaba allí, temblando, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo abracé con fuerza. Nos vamos, le susurré al oído. No vamos a volver. Él asintió, aferrándose a mí como si soltarme significara volver a esa pesadilla. Esa misma noche, empaqué nuestras cosas. Lo poco que teníamos entró en una vieja mochila, algo de ropa, un par de fotos de mamá y yo, y el cuaderno de dibujo de Mateo. Lo miré a los ojos, mis manos temblaban un poco, pero él me sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. ¿Lista? Me preguntó, y sentí un nudo en la garganta. ¿Lista? Salimos por la puerta trasera, dejando atrás la oscuridad y el eco de los gritos de Ricardo. El aire frío de la madrugada nos golpeó el rostro, y respiré hondo por primera vez en años. Mateo apretó mi mano, y comenzamos a caminar, sin mirar atrás. ¿A dónde vamos? Me preguntó en voz baja. Le sonreí, esa sonrisa que reservaba para los momentos en los que la esperanza era lo único que tenía. A casa. A una nueva casa. Y, por primera vez, lo creí. Madrid nos recibió con sus luces y su caos característico. Mateo miraba por la ventana del autobús, sus ojos reflejaban cada neón, cada destello de la ciudad que parecía nunca dormir. Se aferraba a su mochila con ambas manos, como si temiera que en cualquier momento alguien se la pudiera arrebatar. ¿Y ahora? Me preguntó, su voz era un susurro cargado de incertidumbre. Yo no tenía una respuesta clara. Solo un nombre, Daniel. Bajamos en la estación de Atocha y el aire olía a gasolina y café recién hecho. El bullicio de la gente corriendo de un lado a otro, los anuncios por megafonía y el sonido constante de trenes partiendo y llegando nos envolvieron. Mateo se pegó a mí, nervioso, y yo le sonreí para tranquilizarlo. Todo va a estar bien, te lo prometo, le dije, aunque por dentro me temblaban las manos. Tomé un teléfono público en la esquina de la estación y marqué el número de Daniel. Sonó una vez, dos, tres, hasta que finalmente una voz familiar contestó. ¿Sofía? Preguntó, su tono era una mezcla de sorpresa y preocupación. Estoy en Atocha. Con Mateo. Mis palabras salieron rápidas, como si temiera que se desvanecieran en el aire. Hubo un silencio, y luego una respiración profunda. Voy para allá. Esperamos en un pequeño banco de madera, rodeados de maletas ajenas y personas que parecían saber exactamente a dónde iban. Yo solo tenía una dirección en mente, lejos de Ricardo, lejos del miedo. Daniel apareció entre la multitud, su chaqueta de cuero desgastada y ese caminar que siempre parecía seguro de sí mismo. Cuando me vio, sonrió, y de algún modo todo el peso que llevaba encima se alivió un poco. Viniste, dijo, y me abrazó. Era un abrazo firme, cálido, un refugio en medio del caos. Mateo lo miró con algo de desconfianza, pero Daniel se agachó a su altura y le tendió la mano. Encantado, campeón. He oído hablar mucho de ti. Mateo dudó un segundo, pero al final le estrechó la mano. No sonrió, pero algo en su postura se relajó. Vamos, tengo un sitio para ustedes, dijo Daniel, y nos condujo por las calles de Lavapiés. El lugar era pequeño, apenas una habitación con un colchón en el suelo y una pequeña mesa, pero para nosotros era un palacio. Daniel me miró, como esperando alguna reacción, pero yo solo pude abrazarlo. Gracias, susurré, y él me apretó más fuerte. Los primeros días fueron extraños pero llenos de paz. Mateo comenzó a asistir a una escuela cercana, y yo encontré trabajo en una cafetería donde me pagaban lo suficiente para sobrevivir. Daniel seguía en el taller, pero algo en su actitud había cambiado. Estaba más callado, más distante. Al principio pensé que era por la presión de tenernos allí,
Pero un día, mientras limpiaba la mesa del salón, encontré algo que me congeló el alma. Era una hoja doblada varias veces, con manchas de café en los bordes. La abrí con cuidado, y allí, en letras grandes y claras, estaba el título, Orden de búsqueda. Sofía Márquez y Mateo Márquez. Desaparecidos. Contactar a Ricardo Márquez. Sentí un nudo en el estómago. ¿Nos estaba buscando? ¿Cómo había conseguido que la policía se involucrara? La puerta se abrió de golpe, y Daniel entró con el rostro desencajado. Cuando me vio con el papel en las manos, maldijo en voz baja. Iba a decírtelo, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Le espeté, el papel temblaba en mis manos. ¿Cómo has conseguido esto? Daniel suspiró, cerrando la puerta con llave. Él vino a verme. Ricardo. Sus palabras cayeron en el silencio como un martillo. ¿Qué? Mi voz salió apenas un susurro. Me encontró en el taller. Me dijo que sabía dónde estabas. Me ofreció dinero para traerte de vuelta. El mundo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza, los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Aceptaste? Daniel me miró, y sus ojos se llenaron de culpa. Tenía deudas, Sofía. Grandes. Y él lo sabía. Di un paso atrás, y luego otro. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Nos entregaste? No. Gritó, sus manos alzadas en señal de paz. No lo hice. Te lo juro. Pero él me advirtió. Dijo que no se detendría. Que si yo no lo hacía, encontraría a alguien más para hacerlo. Mateo salió de la habitación, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué pasa? Lo abracé sin pensarlo, mis brazos lo rodearon con fuerza. Nada, todo va a estar bien. Mis palabras eran un eco vacío, porque sabía que ya nada estaba bien. Tenemos que irnos, dije, y Daniel asintió. Sé de un lugar. Fuera de la ciudad. No nos encontrarán. Lo miré, el corazón en un puño. No sabía si podía confiar en él, pero tampoco tenía otra opción. Si me traicionas, empecé a decir, pero él me interrumpió. No lo haré. Su voz era firme, y por un segundo, quise creerle. Daniel salió a preparar el coche. Yo empaqué lo poco que teníamos. Mateo me miraba en silencio, como si entendiera más de lo que yo pensaba. ¿Vamos a estar bien? Me preguntó, su voz era un hilo. Me agaché a su altura y le besé la frente. Siempre. Pero la verdad era que, por primera vez, no estaba tan segura.